Parashá Shemini. En esta parashá se ve la ceremonia de dedicación en dos partes del Mishkan. Y por alguna razón, la dedicación del Mishkan requería dos ceremonias consecutivas. Una, que es el servicio Miluim, que es la dedicación ceremonial del Mishkan de 7 días, que es el tema principal de la Parashá Sab, y el Korbanot especial ofrecido en Yom HaShemini, que es el octavo día, es decir, al final de los 7 días del servicio Miluim, que es la dedicación ceremonial del Mishkan. Y como los detalles de estas dos ceremonias son muy diferentes, solo tiene sentido suponer que cada una tiene un propósito diferente. Vamos a intentar descubrir el propósito de cada una de estas dos ceremonias, y mientras mostramos cómo la presentación en el Sefer Vayikra también puede ayudarnos a llegar a una comprensión más profunda de cómo se celebran las festividades de Yom Kippur y de Shavuot. La descripción de la Torá de estas dos ceremonias en el Sefer Vayikra es ciertamente como una anomalía, porque esta es la única sección de la narración en todo el libro. Todo lo demás en el Sefer Vayikra son simplemente leyes. Hay que recordar que aquí es una narración, ¿sí? Y todo lo demás en el Sefer Vayikra son leyes. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar no solo de qué se trata esta narración, sino también de explicar por qué se inserta en este punto del Sefer Vayikra. Y para ello debemos de comenzar con un repaso rápido de la primera mitad del Sefer Vayikra para identificar el punto preciso donde se cuenta esta historia. ¿Y qué es lo que pertenece en el Sefer, o qué es lo que aparece en el Sefer Vayikra, o qué es lo que pertenece al Sefer Vayikra? Bueno, Vayikra comienza con las leyes de los Korbanot, que el individuo puede o debe de traer, ¿sí? Los Korbanot que el individuo puede traer, eso se ve en los capítulos 1 al 3, y los que debe de traer se ven en el capítulo 4 y 5. Y después se continúa con las leyes sobre cómo los Kohanim deben de ofrecer esos korbanos en los capítulos 6 y 7. En ese punto, hacia el final de la Parashá Sab, esa presentación continua de Mitvot es interrumpida por un conjunto de historias en los capítulos 8 al 10. En el capítulo 8 se describe la ceremonia de inauguración del Miluim de 7 días de los Kohanim y del Mizbeach. Y el capítulo 9 describe la ceremonia inaugural del Mishkan en el Yom HaShemini, que es el octavo día, cuando la Shejinah del Eterno retorna con los Bene Israel. Y el capítulo 10 describe la historia de la trágica muerte de Nadab y Abiú ese día. Bueno, en el capítulo 11 el Sefer Vayikra vuelve una vez más a su presentación de leyes. Deja de ser narrativa y continúa con su presentación de leyes relacionadas principalmente con el Mishkan. Y esta presentación de leyes continúa así hasta el final del Sefer, ¿sí? Hasta el final del Sefer Vayikra. Esa peculiaridad se vuelve más aguda cuando consideramos que toda esta narración, es decir, eh, en los capítulos 8 al 10, en realidad puede o podría pertenecer al Sefer Shemot. Hay que recordar que el Sefer Shemot concluyó con la historia de la asamblea del Mishkan y su dedicación. Y en este caso, si lo hemos olvidado un poquito, debemos de revisar el capítulo 40, específicamente de los versos 12 y 14 al 14. Además, la historia del Miluim de 7 días definitivamente pertenece al Sefer Shemot. Hay que recordar que su mandamiento original se registró por primera vez en la Parashá Tetzaveh. Es decir, al comparar teniendo en cuenta que las Parashat, tanto Vayakhel como Pekudei, registran el cumplimiento de todos los demás mandamientos registrados en las Parashot de Terumá y Tetzaveh. Y no hay ninguna razón aparente por la que la ceremonia del Miluim de 7 días debe de ser la única excepción. Bueno, en resumen, las historias en general no pertenecen al Sefer Vayikra, ¿sí? Mientras que esta específica sí pertenece al Sefer Shemot. O sea,
esto no debería estar en el Sefer Vayikra, sino debería estar en el Sefer Shemot. Y vamos a tratar de ver por qué la Torah prefiere ubicar esta historia en Vayikra, en lo que parece ser como una interrupción, ¿sí?, a la presentación de todas las mitzvot relacionadas con el Mishkan y los Kohanim. Para hacerlo, debemos de explicar o de ver la diferencia entre los detalles del Mishkan que se encuentran en el Sefer Shemot, en contraste con los que se encuentran en el Sefer Vayikra, y luego ver qué es lo especial de cada una de estas dos ceremonias de dedicación, ¿sí? Para tratar de explicar por qué están registradas específicamente en el Sefer Vayikra y no en el Sefer Shemot. Bueno, hay una distinción muy simple que explica por qué se encuentran las leyes relativas al Mishkan en dos libros diferentes. El Sefer Shemot describe los detalles de su construcción, mientras que el Sefer Vayikra explica cómo usarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay que recordar que los capítulos 25 y 31 del Sefer Shemot constituyen una unidad distinta que describe el mandamiento de construir el Mishkan, y los capítulos 35 al 40 detallan cómo se construye realmente. En contraste, los primeros 7 capítulos del Sefer Vayikra explican los diversos korbanot o los diversos sacrificios que el individuo puede o debe de traer y cómo los Kohanim deben de ofrecerlos, ¿sí? Y sin embargo, por alguna razón, los detalles de la ceremonia Miluim de 7 días están registrados tanto en Shemot como en Vayikra. Por ejemplo, Parashat Tetzaveh detalla sus mandamientos, mientras que la Parashat Sab cuenta la historia de cómo se lleva a cabo. Y para entender por qué, deberíamos de considerar el propósito de esta ceremonia y relacionarlo con la de distinción anterior, ¿sí? Pero ¿qué es la ceremonia de los 7 días Miluim? Bueno, los elementos principales de esta ceremonia son: primero, Moshe debe de ungir el Mishkan junto con sus vasijas a los Kohanim y el Bigdei Kejuná, usando aceite, ¿sí? Luego, en cada día se ofrecen 3 korbanot: un hatat, que es se ofrece un toro, la sangre se rocía en la parte superior del Mizbeach; un olá, que es un cordero, un carnero, y la sangre se rocía en el fondo del Mizbeach; y la ofrenda Miluim, ¿sí?, que es algo semejante a la ofrenda Shelamim, ¿sí? Y esta sangre se rocía sobre los Kohanim. Esta ceremonia de unción, ¿sí?, podríamos decirle así, esta ceremonia de unción puede entenderse fácilmente como la etapa final de la construcción del Mishkan. Y así también los korbanot, porque la aspersión de su sangre también parece ser como un tipo de unción, ¿sí?, porque esta se arroja sobre el Mizbeach y sobre los Kohanim, en la parte baja del Mizbeach. Y desde una perspectiva, esta ceremonia debería estar incluida en el Sefer Shemot, ¿sí?, pero al concluir el conjunto de leyes para construir el Mishkan, ¿sí?, ahí debería estar incluida en el Sefer Shemot, al concluir el conjunto de leyes de construcción del Mishkan. Por otro lado, esta ceremonia es también la primera vez que se ofrecen korbanot en el Mishkan. Por lo tanto, sirve como la primera función del Mishkan, ya que esta es la primera vez que se usa realmente el Mishkan para ofrecer los sacrificios. Y por lo tanto, los detalles de las ceremonias también se registran en el Sefer Vayikra, junto con las otras leyes sobre cómo usar el Mishkan, ¿sí? Ahora, con esto en mente, debemos de analizar el propósito de la ceremonia adicional que tiene lugar el 8º día, Yom HaShemini. ¿Qué es Yom HaShemini? Yom HaShemini es el 8º día. Ese día, Yom HaShemini, que es el día siguiente de la finalización de los 7 días de Miluim, de la preparación de los Kohanim y del Mishkan, el Mishkan se vuelve completamente funcional, ya empieza a funcionar. Y además, en ese día, Aarón y sus hijos ofrecen por primera vez ofrendas, sacrificios dentro del Mishkan. Y por lo tanto, es necesaria una ceremonia inaugural especial,
que va a ser bastante diferente al milium de 7 días. Ese día se encuentra o encontramos un mandamiento para ofrecer un conjunto especial de corbanot cuyo propósito se establece explícitamente, ¿sí? Como nos lo dice el capítulo 9, verso 6, que dice, esto es lo que Hashem te ha ordenado hacer para que la presencia de Adonai, la que vos Hashem, aparezca ante ti. Debemos recordar que debido a los pecados de Jedja Egel, el Eterno había quitado su Shejiná del campamento de los Bene Israel, ¿sí? Y esa misma Shejiná que los Bene Israel habían presenciado en Mamad Har Sinai, ¿sí? O en la entrega de la Torah, ¿sí? Porque debido al pecado del becerro de oro, el Eterno retiró su Shejiná, ya no estaba presente en el campamento, ¿sí? ¿Qué pasa? Moshe toma la tienda y la planta fuera del campamento, lejos del campamento, y la llama Ohel Moed. ¿Sí? Cualquiera que buscará a Dios tendrá que ir al Ohel Moed, que está ubicado fuera del campamento, ¿sí? Que es la tienda de reunión, el Ohel Moed. Ahora, cuando Moshe asciende al Har Sinaí para recibir las segundas lujos, las segundas tablas, el Eterno le prometió que su Shejiná ciertamente regresaría al campamento. Pero sin embargo, primero fue necesario que los Bene Israel construyeran el Mishkan para facilitar ese regreso, ¿sí? ¿Qué dicen en Shemot capítulo 25:8? Dice, Beasu li Mikdash be Shahanti Betoham, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿sí? Una vez que se completa la construcción del Mishkan, los korbanot especiales de Yom Hashemini marcan el clímax, ya que facilitan el retorno de la Shejina, de la presencia divina, ¿sí? Y eso nos lo dice en el capítulo 9, verso 5, porque hoy se aparecerá la gloria de Dios. Por lo tanto, los korbanot especiales ofrecidos durante esta ceremonia tienen un doble propósito, a saber, ¿sí? Que está reflejado en este trasfondo. Uno, deben expiar los pecados de Jedja Egel. Y dos, debe de recrearse la experiencia de Mahamad Har Sinai, de la entrega de la Torah en Har Sinai. Y eso es precisamente lo que encontramos, ¿sí? Uno, debido a Jedja Egel, Aarón debe de traer un hatat y un olá, ¿sí? Se le dijo a Aarón, toma un egel por un hatat. Y a los Bene Israel también, deben traer un hatat y un olá. En el capítulo 9, verso 3, se habla a los Bene Israel diciendo, toma un 6 por un hatat y un egel y un keves por un olá, ¿sí? ¿Para qué? Para recrear Mamad Har Sinai. Los Bene Israel también deben de ofrecer un korban shelamim, un korban de paz junto con su olot, tal como lo ofrecieron cuando el Eterno se les apareció durante Mamad Har Sinai, durante la entrega de la Torah en el Har Sinai, ¿sí? Yom Hashemini, Yom Kippur y Shavuot. El octavo día, el día de la expiación y Shavuot. Y aunque los korbanot especiales de Yom Hashemini fueron un evento único, se encuentra un conjunto muy similar de korbanot que se ofrecen todos los años en Yom Kippur, que reflejan ese mismo propósito. Ahí hay una similitud. Por ejemplo, Yom Kippur, si recordemos el capítulo 16 de Vayikra, que en Yom Kippur el Kohen Gadol ofrece un hatat y un olag especiales, y los Benei Israel ofrecen también otro similar, un hatat y un olag. Y recordemos también que estos korbanot se ofrecen el mismo día en que los Benei Israel reciben la expiación por Hat Haegel, ¿sí? Hay que recordar eso también. Ese mismo día los Bene Israel reciben la expiación, son perdonados por el pecado del becerro de oro. Y por tanto Yom Kippur puede entenderse como una nueva dedicación anual del Mishkan, especialmente desde la perspectiva de su propósito como un sitio donde los Bene Israel pueden recibir la expiación
por sus pecados. Pueden recibir el perdón por haber pecado de esa forma. Y aunque el principal paralelo de Yom HaShemini es claramente Yom Kippur, porque ambos se parecen, se ofrece un Korban Shelamim adicional en Yom HaShemini que no se encuentra en Yom Kippur. Y eso es lógico, ya que en el Korban Shelamim se debe de comer, y en Yom Kippur no está permitido comer porque es un día de ayuno. Y sin embargo, ahí encontramos un paralelo con este Corbán en Shavuot, que resulta ser el único día festivo cuando los Benei Israel ofrecen un Corbán Shelamim colectivo, o sea, de todo el pueblo. ¿Sí? Hay que recordar también que la primera vez que los Benei Israel ofrecen un Shelamim fue en Mahamad Har Sinai. Y como el Mishkan debía perpetuar esa experiencia, podemos encontrar un Korban Shelamim ofrecido en la ceremonia inaugural del Mishkan, en Yom HaShemini. Ahora, para recordar este evento, se ofrece un Korban Shelamim es un Korban Shelamim especial todos los años en Shavuot. ¿Sí? ¿Para qué? Para conmemorar Mahamar Har Sinai. Y no es casualidad que ese Korban, como el Korbanot de Yom HaShemini, se ofrezca al completarse 7 ciclos de 7 días. ¿Sí? 7 ciclos de 7 días. ¿Qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda en la cuenta del Homer. ¿Sí? Se cuenta durante 7 semanas más un día. 7 ciclos de 7 días más un día adicional para que sean 50. Y hablemos de Nadab y Abiú. Al final de esta ceremonia, Nadab y Abiú son castigados con la muerte por ofrecer a Sarah, ¿sí? Algo que Dios no había ordenado. Y nuevamente aquí encontramos un paralelo con Har Sinai y el Het Haigel. En Har Sinai, los Bnei Israel y los Kohanim fueron advertidos. Se les dice, y Adonai le dijo a Moshe, baja y advierte a la gente que no deben de atravesar la barrera que rodea Har Sinai, no sea que miren a Hashem y perezcan. Los Kohanim también, que los que se acercan a Hashem deben de santificarse, ¿sí? Para que Dios no los castigue. Y como esta ceremonia inaugural es paralela a los eventos de Har Sinai, la advertencia acerca de acercarse a Har Sinai también se aplica en el Mishkan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario una precaución extra. Así del mismo modo, así como Aarón, a pesar de sus buenas intenciones, había pecado en Hat Haigel al sugerir una acción que Dios no había ordenado, así también sus hijos, Nadab y Abiú, hicieron lo mismo. A pesar de su buena intención, al ofrecer este Aishara, ¿sí? este servicio que Dios no había ordenado, porque Dios no se los ordenó que lo hicieran, ¿sí? Hay que recordar lo que pasó. Estos dos jóvenes mueren consumidos por fuego divino. Y debido a estos eventos, es decir, a la entrada indebida de Adab y Abiú en el Mishkan, el Sefer Vayikra continúa en este punto con una discusión de las leyes de Tumá Betahara, que regulan a quién se le permite y a quién se le prohíbe entrar en el Mishkan. Ahora que hemos visto el propósito de estas dos ceremonias de dedicación, debemos de explicar o debemos de tratar de explicar por qué esta larga narración solitaria en el Sefer Vayikra se registra en este Sefer, en este libro, en lugar del libro de Shemot. Y se podría sugerir que esta narración, aunque técnicamente pueda pertenecer al Sefer Shemot, se registra específicamente en el Sefer Vayikra debido a la conexión que hay entre esta narración y las leyes de los Korbanot en el Sefer Vayikra. El ayil especial ofrecido durante la ceremonia de los 7 días Miliuim, ¿sí? Sirve como el prototipo para el Korban Shelamim, ¿sí? Porque incluye la separación de Hasebe Shok para el Cohen que ofrece el Korban, incluye la separación de la porción que se le va a dar al Cohen, ¿sí?
Por lo tanto, esta narración se registra inmediatamente después de las leyes del Corban Shelamim en Parashat Sab. Y de manera similar, el Corbanot especial que se ofrece en Yom HaShemini puede entenderse como el prototipo del Corbanot anual que se ofrece anualmente en Yom Kippur, así como lo vamos a ver después en el capítulo 16, y el Corban Shelamim especial que se ofrece en Shavuot. Finalmente, la narración describe la entrada prohibida de Nadab y de Abiú en el Kodesh, ¿sí? Y esto sirve como introducción a un conjunto completo de leyes sobre quién puede y quién no puede entrar en el Mikdash, ¿sí? En consecuencia, podemos sugerir o podemos seguir entendiendo el Sefer Vayikra como un libro de leyes, como un Torat Kohanim, un libro de leyes para los Kohanim, y sin embargo, aquí se incluye esta narración que describe la dedicación del Mikdash, porque esta historia sirve como base para varios tipos de korbanot que se ofrecen en el Mishkan. La Kedushá en la ceremonia Miluim de los 7 días. Si revisamos una vez más los detalles en el capítulo 8, podríamos notar cómo hay algo especial acerca del Mishbeach y los Kohanim. Y aunque la aspersión del Shemen Hamishá fue suficiente para santificar el Mishkan y sus vasijas, el Mishbeach y los Kohanim requirieron un procedimiento adicional, ¿sí? Y además, a diferencia de los otros vasos, el Mishbeach fue ungido 7 veces, ¿sí? Para entender por qué es necesario este procedimiento adicional, debemos de notar el uso de la palabra Kadesh en esta parte, ¿sí? Pero, ¿qué es Kadesh? Observemos el uso de la palabra Kadesh en Vayikra 8:10, en el capítulo 8, versos 10 al 12, en el capítulo 8, verso 15, en el capítulo 8, verso 30 y en el 34 al 35, y así como en Shemot 29:1, ¿sí? Claramente, el propósito de estos 7 días era santificar, le Kadesh, ¿sí? El Mishkan, que es Kadesh, es santo, santificado, ¿sí? Y la palabra hebrea le Kadesh significa apartar, designar. Por ejemplo, esta palabra la vemos en Bereshit, capítulo 2, verso 3, cuando dice, y Dios apartó el 7º día, Vaikedesh Oto, para hacerlo especial. Y en Shemot, capítulo 13, verso 1 dice, Dios ordena, Kadesh li kol bechor, aparta para mí a todo primogénito. De manera similar, Dios es Kadosh, ¿sí? Porque Él es apartado, Él es divino, Él está por encima de todo. Por lo tanto, el propósito de estos procedimientos de la ceremonia Miluim era designar y santificar el Mishkan y sus vasijas para un propósito divino. Y sin embargo, el Mizbeach y los Kohanim iban a requerir un poco de santificación extra. Para ver por qué debemos de regresar a nuestra conclusión de que el Mishkan, el Ohel Moed, sirvió como un lugar donde los Bene Israel podían encontrarse con Dios. Pero sin embargo, este encuentro fue distanciado, ¿sí? Ya que cada parte tenía su ámbito especial, ¿sí? El Kodesh Kedoshim, que es donde se coloca el Aarón y que representa la presencia de Dios en el Mishkan, ¿sí? Ahí solamente podía entrar el Kohen Agadol. Y el Mizbeach, donde se ofrecían los corbanos de los Bene Israel, que representaba a Am Israel y su intento de servirlo. Ahí podían estar solamente los Kohanim y el pueblo de Israel, los que iban a ofrecer los sacrificios. Y sin embargo, a la luz de los eventos de Had Haegel, se hace evidente cómo los Bnei Israel apenas eran dignos de este encuentro, ¿sí? Y fueron únicamente los atributos de la misericordia de Dios los que permiten que su Shejina habite en el Mishkan. Uno podría sugerir que para enfatizar este mismo punto se requiere un procedimiento adicional específicamente para los Kohanim y para el Mizbeach, ya que representan a los Bnei Israel en este encuentro.
Y hay que tener en cuenta que inmediatamente después de Matan Torah, el Mizbeach se conoce como Mizbeach Adamaj, ¿sí? Y esto se relaciona con el nombre del hombre, Adam, y su creación en el Gan Eden. Afar min ha Adamah. Esto se refleja en el Midrash que afirma que este Afar fue tomado de Har Hamoría, el sitio del Mizbeach de la queda, y que luego se convirtió en el sitio del templo. Ese Midrash dice que Afar min Hamadá, el Afar, ¿sí? Ahí, en ese lugar, es de donde se forma Adán, y ahí que ese es el mismo lugar donde se hace, o se iba a hacer se hace la atadura de Isaac, y que luego este sitio se convierte en el sitio del templo. Pero, ¿por qué son 7 días? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué debe de repetirse esta Hakadashá o esta dedicación durante 7 días? Porque siempre que encontramos el número 7 en el Humash, en la Torah, invariablemente se va a relacionar con Perek Aleph en Bereshit, es decir, con la historia de la creación de la naturaleza por parte de Dios en 7 días. El primer acto de Dios de Kedushá fue apartar el séptimo día para marcar su finalización en el proceso de la creación. Al descansar en este día, ¿sí? Al descansar Dios no necesita descansar, al hombre se le recuerda constantemente el propósito divino de su creación. Y así, la Kedushá del Shabbat refleja este propósito de la creación. De manera similar, cualquier procedimiento que incluya el número 7, ¿sí? Cualquier procedimiento que incluya el número 7, ya sean 7 elementos, 7 tiempos, 7 días, 7 semanas, 7 años, etcétera, 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 enfatiza el requisito del hombre de reconocer el propósito de la creación y de su creación. Al repetir este propósito de que Kedushat Hamizbeach Behakoanim, durante 7 días se enfatiza el propósito de la Mizbayach de convertirse en un vehículo a través del cual el hombre puede acercarse a Dios. ¿Sí? Con este trasfondo podemos sugerir que la ceremonia del Miluim de 7 días tiene un doble propósito. Explica así por qué sus detalles se encuentran 2 veces. Tanto en el Sefer Shemot, el servicio de Miluim infunde al Mizkan y sus recipientes con la Kedushá necesaria, y por lo tanto se convierte en una etapa integral en la construcción del Mizkan, y por lo tanto su mandamiento está incluido en la Parashat Terumá junto con todos los demás mandamientos para construir el Mizkan. En el Sefer Vayikra se inicia el uso del Mizkan, del Mizbeach, que es la función primaria del Mizkan. Los korbanot ofrecidos durante el Miluim representan las categorías básicas de los sacrificios que deberá de llevar los Bené Israel en el Mizbeach. ¿Cuáles son estas? Son Hatat, que es el Korban Jobá, el Olaj, que es el Korban Edabá, y el Aid HaMiluim, que es el prototipo del Korban Shelamim, ¿sí? Uno es el Korban obligatorio, el otro es el Korban, ¿cómo les puedo decir? Se me fue la palabra, el Korban que sale de ti y llevarlo, ¿sí? Y el Korban Shelamim, que es el Korban de paz. Y por lo tanto esta narración describe la ofrenda de los Korbanot durante toda esta ceremonia que se incluye en el Sefer Vayikra y que se yuxtapone a las leyes de los Korbanot en las Parashat de Vayikra Sab. Hasta aquí esta explicación de Shemini, de la Parashat Shemini. Vamos a ver también vamos a estar viendo así diferentes explicaciones de las diferentes Parashat o Parashot de este Sefer Vayikra. Shabbat Shalom.